Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si tuviera que darle un título a este capítulo, vendría con una advertencia. ¿Y cuál sería esa advertencia? Cuidado con aquellos que quieren atacar a Israel. Vemos en las Escrituras una relación muy cercana, obviamente una relación de pacto, entre Israel y Dios. Y aunque Israel ha sufrido enormemente a manos de sus enemigos, y también a veces debido a la disciplina de Dios, al final, y estoy hablando de los últimos días, Dios se moverá, como lo hemos dicho tantas veces. Él derramará su juicio sobre este mundo, y al hacerlo, Él reafirmará su relación, su pacto, con los hijos de Jacob. Y habrá un remanente de aquellos que aún estén vivos, que experimentarán la restauración de Dios por medio de su redención. Y este es un principio muy importante. La redención conduce a la restauración y a una renovación de vuelta a las promesas de Dios, a los propósitos de Dios. Así que, cuando vemos la profecía de Isaías, vemos a Dios moviéndose con el fin de traer juicio sobre este mundo. En el capítulo que estudiaremos hoy, el capítulo 27 de Isaías, vemos que hay fuertes señales dentro del capítulo, escritas en el texto, que nos indican que este capítulo no se trata sobre el pasado, sino sobre el futuro, más específicamente sobre los últimos días, esa redención final que el Mesías traerá cuando regrese para establecer su reino. Este principio del que hablamos a menudo, me refiero que primero viene el juicio, un juicio que finalmente será una vindicación para el remanente de Israel, es algo que debe suceder antes de que se establezca el reino de Dios. Así que dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al capítulo 27 de la profecía de Isaías. Esta profecía es difícil. Al leerla, hay mucho que puede confundir al lector. Cuando prestamos atención al idioma original, hay aspectos gramaticales que van de un lado al otro y que pueden causar que no seamos capaces de sacar una conclusión clara y dogmática de lo que se señala en el capítulo. Pero el panorama general es de lo más claro. Esto se hará más evidente cuando comencemos este estudio. Así que, empecemos. Leamos el primer versículo, Isaías capítulo 27, versículo 1. Esa expresión familiar, Beyom Jahu. En este capítulo 27, que tiene solo 13 versículos, esa expresión, en aquel día, refiriéndose al día del juicio, específicamente en este contexto al día del juicio final, aparecerá Beyom Jahu, esa expresión, 4 veces, tanto al comenzar como al terminar este capítulo. Y esto nos brinda el contexto adecuado para saber que a lo largo, no solo al inicio ni solo al final, sino a través de todo el capítulo, estamos hablando de los últimos días. Y noten lo que Dios hará inicialmente en esos últimos días. ¿Cómo va a traer juicio sobre ese gran enemigo? ¿De quién estoy hablando? Mira el versículo 1. En aquel día, el Señor
y la mayoría de las Biblias colocan visitará. Esta palabra se deletrea Pei Kuf Dalet, que nos habla de Dios estando completamente involucrado, Él actuando en una manera poderosa y completa. Aquí, Dios visitará, pero fíjense a quién visitará y por qué. Él visitará el Señor con su espada. ¿Qué tipo de espada? Es una espada que es fuerte, también dice que es grande o enorme, y además es dura, imposible de romper. Tenemos aquí una imagen de Dios. Y recuerden que esto fue escrito durante la primera redención. ¿De qué hablo? Del éxodo de Egipto. Si regresamos a Éxodo 15, dice allí que Dios es varón de guerra. Él pelea la batalla por su pueblo. Aquí tenemos la imagen de Él avanzando con esta espada enorme, fuerte e indestructible. Y fíjense sobre quién está esta espada. Dice que ella está, y vamos a ver una palabra, y quiero decirla correctamente, porque nos habla generalmente de un gran monstruo marino, y la palabra aquí es Leviatán. El Leviatán es conocido en el idioma hebreo como un monstruo que proviene del mar, y que tiene, como veremos, conexiones satánicas. Debemos recordar, por ejemplo, si estudiamos el libro de Apocalipsis capítulo 13, allí vemos que la bestia emerge del mar. Eso significa un imperio que surge de una gran inestabilidad. El mar representa la inestabilidad. Cuando leemos esto, vemos que Dios está trayendo juicio sobre este monstruo marino. Y noten la siguiente palabra que se usa, es la palabra Nahash. Nahash es una palabra genérica para serpiente, y es una de las palabras que se usa para describir a Satanás en la Torá. Así que vemos a este monstruo, que también es llamado serpiente, y no solo eso, sino que al leer, encontramos también la palabra Bariach. Bueno, Bariach, muchas personas, de hecho, muchas de las traducciones que revisé, ven que esta palabra está relacionada con la raíz, Livroach, que significa huir de un lugar, irse rápidamente de un lugar a otro, donde el objetivo principal es simplemente huir y no permanecer allí. Pero esta palabra también es un término que describe un cerrojo, un candado, como un pestillo o el cerrojo para una puerta, que le da la fuerza a esa puerta. Y esta es una mejor traducción. No está hablando de Satanás huyendo, sino que en cambio describe a este ser con el que Dios está por luchar y que es una serpiente o una víbora fuerte. También se menciona esta misma palabra, Leviatán, este monstruo marino, esta serpiente que, como leemos a continuación, dice que está torcida o que pervierte lo que es recto. Habla de algo engañoso, algo que no es íntegro, y eso describe a Satanás. Él se mueve y seduce a las personas que están bajo su influencia para que se comporten de manera torcida, no de manera recta o íntegra. Él va en contra de lo recto y conduce a otros a hacer lo mismo. Por tal razón, Dios, sigamos leyendo al final del primer versículo, dice que Él lo matará. Aquí se usa otra palabra que también aparece en la Torá para mencionar a una víbora o culebra. Tenemos la palabra para serpiente, Nahash, y también aquí tenemos la palabra tanín, que es un sinónimo de serpiente. Es otra palabra para describir al enemigo, Satanás, y dice que esta víbora está en el mar. Entonces, ella surge del mar. Desde un punto de vista profético, surge de un lugar de inestabilidad, produciendo un caos. Pero al final, Dios se enfrentará a él con esta grande y poderosa espada, con la que matará al enemigo.
versículo 2. Comienza de la misma manera. Beyom Jahu, en aquel día. Y noten quién es el sujeto en el versículo 2. Tenemos la palabra kerem, que significa viña o viñedo. Hemos visto en Isaías 5 que Israel es llamado viñedo. Y en otros pasajes, incluso en el Nuevo Pacto, vemos al Mesías enseñando una parábola en la que se compara a Israel con un viñedo. Aquí tenemos que lidiar con una variante textual. Estos son los tipos de variantes que vemos con bastante frecuencia en las Escrituras. Cuando alguien quiere atacar la inerrancia de las Escrituras o la precisión de las Escrituras, sí, a veces, debido a que fueron hombres quienes copiaron la palabra de Dios, ocasionalmente encontraremos diferentes tradiciones de manuscritos. Lo que tenemos aquí es un debate sobre si esta palabra es la palabra Gemer o Gemed. La diferencia radica en la última letra, si es, digamos, R o D en español, lo que en hebreo sería una Resh o una Dalet. Y una de las cosas que quizás no sepas, si no entiendes hebreo, o al menos si no conoces el alfabeto, es que la apariencia de las letras Resh y Dalet es muy similar. La única diferencia es que, de un lado, el Dalet tiene una pequeña línea sobresaliente que no está en la Resh. Bien, la mayoría de los académicos verán esto y debes revisar cómo lo pone tu Biblia. Pero como el término que tenemos aquí es kerem, la palabra gemer se refiere a un fino vino tinto. La palabra gemed viene de la raíz que significa algo deseable, algo que se desea o se codicia, algo que es deseado, algo que es codiciado. Así que aquí se habla de Israel, obviamente deseable, pero yo argumentaría que se refiere a un vino tinto muy fino que viene del viñedo. Y luego dice Anu la, que ellos le responderán a ella. ¿Y qué hacen ellos? La palabra Anu, según algunas Biblias, significa cantarán, pero esta palabra no tiene nada que ver con cantar, significa responder. La mayoría de los antiguos eruditos del judaísmo estiman que el plural representa a la corte celestial, a todos los que se reúnen. Si lees en el libro de Daniel, se describe exactamente eso en Daniel capítulo 7, que los tronos se colocan y los jueces se sientan, y ellos emiten este decreto final, este juicio, el cual Dios, a través del Mesías, finalmente llevará a cabo. Así que, cuando miramos el versículo 2, nos habla acerca de esta ilustración de Israel, este vino fino, un vino deseable, sobre el cual aquellos en los cielos van a estar hablando. ¿Y qué es lo que dirán? Hablarán de la fidelidad de Dios. Mira ahora el verso 3. Yo, el Señor, la guardo. Esta es una palabra que nos habla de Dios guardando de manera continua. Y dice que lo hace li regayim. La palabra rega significa un momento y regayim, momentos. Y habla de la fidelidad de Dios para guardar a Israel a lo largo de todos los diferentes momentos, todas las épocas del tiempo, que Dios ha preservado a esa simiente, Israel, el linaje de Jacob. Así que dice, yo la preservo por momentos, es decir, una y otra vez a lo largo del tiempo. La he regado, lo que significa que la ha nutrido, la ha cuidado, para que no sea visitada. Y la mayoría de los estudiosos ven aquí que este que pretende visitarla no es Dios, sino por supuesto, el enemigo. El enemigo buscará destruir a Israel, porque el enemigo sabe que si destruye a Israel, entonces el propósito, el plan de Dios, lo que Dios quiere establecer, es decir,
su reino, que depende de Israel, no se cumplirá. Satanás cree que si destruye a Israel, destruirá el propósito de Dios y así sus planes diabólicos se cumplirán. Dios está diciendo aquí, he velado a Israel, la he guardado, la he nutrido. Literalmente dice, la he regado con el fin de que no sea visitada. Y luego dice, de día y de noche, esa misma palabra, yo la estoy guardando. Literalmente está redactado en futuro, yo la guardaré, pero el punto es que esto es algo continuo. A veces el futuro se usa no solo para hablar de un evento que vendrá, sino de algo que está ocurriendo ahora y continuará en el futuro. Así que Dios está hablando de su fidelidad. Versículo 4. En cuanto a Israel, y recuerden, este es el día del juicio y Dios dice, calor. Esta es una palabra que significa ira, como estar enojado hasta ponerse rojo. Dice, ira yo no tengo. Y luego dice, ¿quién me pondrá? ¿O quién pondrá delante de mí? Y luego dice Shmir Shaet, que significa espinos y cardos y cosas por el estilo. Todo esto habla de algo difícil de atravesar. Si estás en un campo lleno de espinos, maleza y cardos, se te hará difícil avanzar. Pero Dios dice que si este es el caso, aquellos que pongan delante de mí estos espinos y cardos en la guerra, dice, pasaré a través de ellos y los encenderé todos juntos. Dios utilizará las mismas armas que el enemigo usa para derrotar los propósitos de Dios y obstaculizar las cosas de Dios. Dios las usará en su contra para su juicio. Y de nuevo, vemos esto en las Escrituras, donde la espada del enemigo no es usada contra el pueblo del pacto de Dios, sino que los enemigos de Dios se hieren entre ellos mismos. Son confundidos, por lo que se enfrentan y destruyen a sí mismos, y no al pueblo de Dios. Versículo 5. Aquí vemos una ilustración de elección, porque está hablando de aquellos que quieren oponerse a las cosas de Dios, que desean ir a la guerra contra los propósitos de Dios. Pero en el versículo 5 vemos una alternativa. Dice, Él puede aferrarse a mi fuerza, a mi poder. Es un juego de palabras, ya que tenemos dos palabras diferentes para fuerza o poder. La palabra para aferrarse viene de una raíz que significa ser fortalecido. Así que seré fortalecido por el hecho de que me aferro a Él y tendré acceso a Él, a su poder. Aquel que lo haga, dice, hará la paz conmigo, y paz Él hará conmigo. El punto aquí es que su objetivo es la paz. Y recuerda que la palabra paz tiene que ver con cumplir la voluntad de Dios. Si uno se aferra a Dios, y obviamente esto se refiere a la mediación de un pacto, Él entra en un pacto de paz. ¿Qué es la paz? Es el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Dios promete, obraré en este hombre, obraré en esta mujer, le daré poder y fuerza para que mi voluntad, de hecho, sea cumplida. Esa es su promesa. Verso 6. En el verso 6 tenemos la palabra hebrea Jabaim. La mayoría de los eruditos la ven como una referencia a una frase que se repite una y otra vez en la profecía. Conocemos la expresión en aquellos días o esos días están por venir, en un tiempo futuro. Entonces Jabaim tiene que ver con lo que vendrá, y la mayoría de los estudiosos creen que se refiere al futuro. En los días por venir, ¿qué hará Dios? Dios causará que Jacob, eche raíces, y él retoñará y florecerá. ¿De quién habla? De Israel. Así que Israel será una nación que retoñe y florezca, que llene la faz de la tierra con sus frutos,
con su producción, con su resultado. ¿Y qué está destinado a hacer Israel? Se convertirá en una nación, en un reino. Esta creación reflejará la justicia, y es la justicia de Dios la que se manifestará, en última instancia, a través de Israel en ese reino. Es la justicia de Dios, es la justicia del Mesías, pero Israel está llamado a reflejarla. Y en el reino se producirá ese cambio, y ese cambio comenzará al final de los últimos días. Versículo 7. El versículo 7 es un versículo muy difícil de traducir, no debido al vocabulario, ya que principalmente tiene dos palabras clave. Primero, la akot, que significa pegar o dar un golpe, y la palabra la-rok, que significa matar. Así que tenemos golpear, causar una herida a alguien, y luego tenemos el término para matar. Pero las construcciones gramaticales aquí son muy difíciles de traducir de manera literal al inglés o al español. Y así es como la mayoría de los eruditos lo entienden. Leamos con atención el verso 7. Comienza con una Hey, esa letra, que en este contexto convierte la frase en una pregunta. Luego tenemos esta frase que realmente es una pregunta. ¿Es de acuerdo al golpe que él dio? Dice que fueron golpeados. Y digo fueron, aunque está en singular, porque se refiere al enemigo de Israel, a los enemigos de Dios. Y también vemos la misma palabra o la misma idea en el verso 7, con respecto a matar. Dice, o de acuerdo a los muertos, a aquellos que él mató, fue igual que aquellos que él mató, que han muerto. Lo que está diciendo aquí es que el enemigo no es como Dios. El enemigo no puede dar un golpe, no puede herir como lo hace Dios, ni puede matar como mata Dios. Algunos eruditos ven aquí un contraste entre cómo Dios trata a Israel y cómo trata a las naciones. Aunque Israel recibió un golpe, no fue como el golpe que él dio a Faraón y a los egipcios. Igual con los muertos, aunque cierto número de los Benei Yisrael, algunos hijos de Israel murieron, no fue como la muerte de los enemigos. Lo que yo diría del versículo 7 es esto. Nos habla de la singularidad de Dios, de la superioridad de Dios, de la soberanía de Dios, que el enemigo no puede actuar como Dios actúa, no puede producir la muerte como Dios la produce, y como también podemos ver en otras traducciones, que Dios hace una distinción entre Israel y las naciones. Dios no trata a Israel de la misma manera que trata a las naciones, y por una razón principal, el pacto. Israel tiene un pacto, y si las naciones entraran en ese pacto, experimentarían lo mismo. Este es el aspecto central del verso 7. Ahora verso 8. En la misma medida, y esto nuevamente muestra la singularidad de cómo Dios trata a su pueblo de pacto. En la misma medida que Él la envió, recordemos que Israel es un término femenino. En la misma medida en que la envió, los envió al exilio y los castigó, de esa misma manera Él peleará por ella. Y Él removerá. Algunos dicen que esta palabra aquí, Hagá puede significar enunciar algo, decir algo o declarar algo. O también puede significar remover algo. Entonces, o bien Dios declarará algo, noten el contexto aquí, con un fuerte aliento en el día del juicio.
en el día del juicio. Esta palabra juicio representa el oriente, y usualmente el juicio viene del oriente. Algunos dicen que la palabra aliento o espíritu tiene que ver con una tormenta que vendrá del oriente. De cualquier manera, esto es una ilustración relacionada con el juicio. Entonces, o bien Dios removerá mediante el ruaj, que es su espíritu, puede ser su aliento o viento, Dios lo proclamará y lo removerá por medio de su espíritu severo, de un espíritu duro, el día del juicio. Y así será. Lo veremos con certeza, que el Espíritu de Dios será severo en juicio en los últimos días. Versículo 9. Por lo tanto, con esto, la iniquidad de Jacob será expiada. Aquí Dios, Él hará, en los últimos días, hará algo. Él cubrirá, eso es lo que significa expiar. Él expiará la iniquidad de Jacob. Y así, todo el fruto de su pecado será eliminado. Aquí fruto se refiere a todo el resultado y las implicaciones de su pecado. Todo eso será removido. Cuando Él saque todas las piedras del altar como piedras de yeso, que es algo similar al polvo. La siguiente palabra significa explotar, reventar algo en pedazos. Y esto hará con los asharim y los hagmanim, que significa ídolos, todo lo que tiene que ver con idolatría, objetos de adoración falsa. Lo que Dios está diciendo es lo siguiente: cuando Jacob sea transformado por la gracia de Dios, cuando experimente la expiación y el perdón de Dios, ¿cuándo sucederá esto? En los últimos días. En ese momento ocurrirá un cambio. Se levantará y convertirá las piedras del altar en polvo. Él destruirá la idolatría en medio de los hijos de Israel en los últimos días. Versículo 10. Al hacerlo, este imperio también será destruido. A veces una ciudad, si lees el libro de Apocalipsis, se habla de Babilonia. ¿Cómo ha caído Babilonia? La mayoría de los eruditos concuerdan en que no se trata de la Babilonia literal, sino la idea que evoca cuando escuchamos la palabra Babilonia. Todo lo relativo al cautiverio babilónico, la destrucción de Jerusalén y del templo, a manos de Nabucodonosor y del imperio babilónico, que vino a destruir las cosas de Dios, a su pueblo, a su ciudad y todo lo demás. Dios lo permitió, Dios lo usó, pero Babilonia era un pueblo malvado. Lo que Dios está diciendo aquí es que esta ciudad fortificada, mira el verso 10, porque esta ciudad fortificada, la fortaleza de la ciudad, habla de este imperio, será desolada, y su lugar de habitación será sacado, es decir, ya no quedarán personas viviendo allí. Será abandonada como el desierto. Y allí el ganado pastará, y allí se acostará, y lo consumirá todo. Va a acabar con todas las ramas. Cualquier cosa que pudiera dar sustento, cualquier cosa que tenga el menor vestigio de vida, la vegetación, la vida, será destruida. Versículo 11. El versículo 11 es un versículo muy poderoso, que nos habla de cómo, si no tienes fe en las promesas de Dios, actuarás de una manera que atraerá tu propia ruina. Leamos entonces el verso 11. Se menciona aquí la sequedad de la cosecha, y la implicación es que las ramas, el fruto, todo aquello será quebrado. Fíjense que cuando todo se seca,
se vuelve frágil. Estamos hablando de distintos tipos de vegetación. Recuerden que el contexto aquí es el tiempo de la cosecha. Cuando eso pasa, cuando la vegetación se seca y se vuelve frágil, ¿qué dice? Las mujeres vienen y le prenden fuego a la cosecha. Porque este no es un pueblo. Eretz, un pueblo de entendimiento. Por lo tanto, Él no tendrá misericordia de ellos. Y el Creador no mostrará de modo alguno su favor para con aquello que Él formó. Esto nos habla de una destrucción. ¿Por qué? Porque la imagen aquí es que las mujeres vienen y toman lo que parece estar muerto y lo queman. ¿Por qué no tienen fe en la resurrección? No están pensando en la era venidera. Están viendo la muerte física y dicen, este es el fin. Toman lo que queda, esa cosecha seca y quebradiza. ¿Para qué sirve? Solo para quemarla. Esto muestra que participarán en su propio castigo. Actuarán de una manera que atraerá el juicio de Dios sobre ellos. Versículo 12. 2 versos más, y ambos comienzan, tanto el 12 como el 13, ambos comienzan igual que los versos 1 y 2, y me refiero a la expresión Beyom Jahu. Leamos el verso 12. Y acontecerá en aquel día que el Señor herirá, golpeará. Este es un término para trillar. Si encuentras trigo, con el fin de obtener el grano, la parte que nutre, debes golpearlo. Y dice que el Señor golpeará, y aquí está, los canales del río. Esto también puede referirse al trigo a lo largo del río, hasta el río de Egipto. Usa 2 palabras, Nahar y Nahal. Una se refiere, según los eruditos, al Nilo, y la otra, Nahal, se refiere a un río más pequeño que era conocido en Egipto. Entonces dice, ustedes serán recogidos. Así lo dice, ustedes en plural. Todos ustedes serán recogidos uno a uno. ¿Y a quién se refiere? A los hijos de Israel. Así que Israel, aunque será golpeado, aunque pasará por lo que conocemos como el tiempo de angustia de Jacob, un tiempo de aflicción, de pruebas y dificultades a manos del enemigo, Dios es el arquitecto, aunque no es la causa, pero sí el arquitecto. Es decir, Él usará esto con el fin de llevar a Israel al arrepentimiento. Y el remanente, aquellos que sobrevivan, experimentarán que Dios los recogerá uno por uno. ¿A quiénes? A los hijos de Israel. Verso 13. Una vez más, y sucederá Beyom Jahu en aquel día. Y noten las palabras aquí, que el gran shofar, ese cuerno, el cuerno de carnero, que habla de la provisión de Dios para la victoria, una victoria de reino. Sucederá en aquel día que sonará el gran shofar. Y los que están pereciendo en la tierra de Asiria vendrán. Y los desterrados en la tierra de Egipto, ellos también. Y todos se postrarán ante el Señor en el monte santo. ¿Dónde? En Jerusalén. Así que Dios no se olvidará de los desterrados de su pueblo, que están en Asiria y en Egipto, 2 lugares que representan sufrimiento, un gran sufrimiento, y también el exilio. Es muy similar a lo que vemos en Mateo 24:31, en los últimos días, cuando el Mesías regrese, con el sonido del shofar. Él reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Aquí está hablando de reunirlos de entre sus enemigos. Estos 2 grandes enemigos en la historia de Israel.
Él los traerá con el fin de que puedan, noten lo que dice, que ellos adoren al Señor en el santo monte en Jerusalén. Jerusalén, santa en el pasado y tiene un futuro santo y glorioso. El capítulo 27 es un gran capítulo que nos recuerda lo que Dios hará y su fidelidad para con aquellos que tienen una relación de pacto con Él. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.